Gracias a Dios que pues, nos da el privilegio de estar aquí otra vez, una vez más, dándole gracias al Señor por lo que acabamos de cantar, ¿verdad? ¿Quién pudo haber pagado sus pecados? Con decirle que la mala mirada que tal vez tuvimos hoy, el mal pensamiento, está condenado por Dios y que toda la sangre de su Hijo Cristo tuvo que ser derramada por ese pecado. Amén. Los hermanos, la esposa del hermano Johnny Morales nos pidió por favor que tuviéramos en oración a su madre, que fue hospitalizada hoy en la mañana en Nueva York. Así que la señora se llama Delia y Piña. Les pedimos, hermanos, que por favor apoyemos a nuestros hermanos en la fe, en oración para la pronta recuperación de la señora. Amén. Hoy me tocó de nuevo estar aquí al frente con ustedes, dándole la gloria y la honra al Señor y también pidiendo que el Señor sea guiando mi boca, que el Señor use este sermón. Como les decía, quiero ser honestos con ustedes. En la elaboración de mi sermón usé notas de varios predicadores muy queridos para mí. Y lo hice con la intención de ser más eficaz con el sermón, no obviando que el poder vivificante de cada palabra de estas viene de lo alto, por medio del Espíritu de Dios. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor guíe mi sermón y para que nosotros podamos captar lo mejor de Él y poderlo vivir para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por este privilegio tan grande de estar hoy aquí, Señor amado, compartiendo tu palabra, Señor, para honrarte y glorificarte, Padre, para poder vivir como cristianos, Señor, que verdaderamente estamos muy lejos de ser lo que debemos ser, mas por tu misericordia, por tu gracia, paz y bondad, hoy podemos estar aquí cantando. Entramos al lugar santísimo, Señor, por la sangre de tu Hijo que fue derramada en aquella cruz del Calvario para expiar los pecados de cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús entregamos en tus manos este servicio. Amén. Durante siglos los cristianos han entendido correctamente que el orgullo es un peligro espiritual potente. Como demuestra la experiencia común, el orgullo puede socavar la confianza y provocar la disensión. Una persona obsesionada con sus propios logros piadosos y buenas obras puede perder fácilmente de vista el alcance de su propio pecado. Como veremos en la parábola del fariseo y el publicano, nos advierte contra el peligro de la autojustificación y nos exhorta a acercarnos a Dios con humildad, poniendo nuestra confianza definitiva en Cristo. Supongamos que un hombre que es un gran caminante ha recorrido los Alpes y ha atravesado toda Europa. Y su bastón se levanta y se jacta: soy el bastón más transitado por toda la creación. He herido las cejas escarpadas de los Alpes y me he bañado en el Nilo. Para lo que alguien dice. Pero a donde quiera que hayas ido, te ha llevado un poder más allá de ti. Entonces, el hombre que se jacta de la experiencia recuerda que en los caminos de la paz no ha ido a ninguna parte excepto cuando la mano del Señor lo ha llevado hacia adelante. No ha sido más que un bastón en las manos de Dios. Y aunque debería estar agradecido, nunca, pero nunca debería estar orgulloso. Porque al igual que ese bastón, todo cristiano ha llegado a donde está por la mano de Dios. En la parábola de el fariseo y el publicano vemos a dos hombres. Dos hombres con un corazón muy distinto. La parábola dice así:
Los quiero llevar a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando el Señor Jesucristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y me imagino que este fariseo, de manera acusadora, dijo lo siguiente: ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, parece que para nosotros como creyentes a veces se nos hace difícil decirle la verdad a una persona que se cree que todo lo hace perfecto, que cree que todo está bien, que él no tiene ninguna falla y que aún cree que está bien delante de Dios. Pero para nuestro Señor Jesucristo, como dice Lucas, hombre que nos habló la verdad, no era ningún problema. Y no debería ser un problema para nosotros. No debería de ser un problema para nosotros si nosotros en realidad queremos que esa persona abra los ojos y se dé cuenta y pueda considerar de nuevo su posición. Los hombres esta parábola empieza diciendo que habían hombres en esa audiencia que se creían mejor que los demás porque confiaban en sus propias obras. Ellos se consideraban mejor porque sus acciones eran mejor que las de otros. Ellos se creían justos y por tanto miraban con menosprecio a todos aquellos que los rodeaban. Ellos miraban con menosprecio, con orgullo, con altivez a aquellos que no hacían lo mismo que ellos. El Señor Jesucristo con su audacia continúa su parábola diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Saben? Un pastor nos dice que la oración es el reflejo de lo que tenemos en nuestros corazones. ¿Han pensado ustedes alguna vez en esto? ¿Te has puesto a pensar por qué insistes tanto por ese trabajo? ¿Te has puesto a pensar por qué insistes tanto en esa educación para tus hijos? ¿Te has puesto a pensar que si llegas a esa meta, la usarás para la gloria de Dios? ¿O estamos orando para después presumir a dónde somos capaces de llegar? ¿O porque sentimos que nos merecemos esa clase de trabajo, o esa clase de trato, o esa clase de educación? Saben, hermanos, yo creo que a veces nuestras oraciones son muy hipócritas, porque oramos en las pruebas queriendo, como Sara y Rebeca, ayudar a Dios en sus promesas. A veces oramos con los labios lo que no hacemos con los hechos. Y este fariseo estaba en pie, diciendo a sí mismo
Dios, te agradezco porque yo no soy como este. Y como les dije, las oraciones son un reflejo de nuestro corazón y lo que dice ese pastor no está muy lejos de la realidad. Estos dos personajes tienen un corazón muy diferente, un corazón orgulloso y otro un corazón humilde. De una nace una oración orgullosa, jactanciosa, autojustificante, y de la otra nace una oración en humillación. De una nace una oración, de un corazón orgulloso nace una oración con autojustificación, religiosidad, méritos propios. Y de la otra nace una oración con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Y para mi primer punto quiero que nos fijemos en el primer personaje, el fariseo. El fariseo era una persona miembro de un conjunto judío cuyos miembros requerían una adherencia muy estricta a los ritos de la ley y a las tradiciones de sus predecesores. Fueron hostiles a la enseñanza de Jesucristo, la cual consideraban que ponía en peligro su interpretación de la ley. Este grupo judío comenzó su ministerio en el periodo intertestamentario, un periodo de tiempo que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más o menos un periodo de 403 a 433 años. Los fariseos estaban preocupados por el declive de la religión entre el pueblo judío en ese momento. Recordemos, hermanos, que ese pueblo había venido del exilio babilónico con las culturas mezcladas y con las religiones entrelazadas. Los fariseos estaban comprometidos a guardar la ley de Dios y defender la piedad en medio del pueblo. La palabra fariseo significa apartado. Hermanos, estos hombres pertenecían a un movimiento religioso que surgió por una buena causa: defender los mandatos de Dios y vivir de una forma piadosa. Pero, como lo dice el doctor Sproul, lo que pasó con los fariseos es que ellos se enfocaron más en su obediencia a la ley en lugar de aprender de la ley lo que la ley estaba diseñada en un principio a enseñar. La ley de Dios tenía la intención de revelar la santidad de Dios y el pecado humano. La ley de Dios actúa como un tutor conduciendo a Cristo a las personas caídas cuando se dan cuenta que no pueden guardar los santos mandamientos de Dios. Romanos 7, versículos 7 al 8 nos dice: ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes de la ley había pecado, pero no sabían que era pecado porque no estaban los mandamientos del Señor. Aunque todo hombre es inexcusable porque tenemos la obra de la ley grabada en nuestros corazones. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuántos creen que porque hoy vinieron a la iglesia delante de Dios están bien? ¿Cuántos creen que porque oraron hoy en la mañana tienen el privilegio de estar más cerca del trono blanco? Creo que ninguno de nosotros piensa como ese fariseo, pero creo que nosotros muy en el fondo estamos mirando al fariseo con ojos de orgullo. Porque aunque no somos como el fariseo, casi nos parecemos a él. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Voy a la iglesia, leo la Biblia, oro todos los días. Todos los días paso oyendo predicaciones, oyendo la Biblia en audio. Este hombre tenía un ego muy elevado y un mal entendimiento de la ley. Él está diciendo a Dios, gracias porque no soy como los demás, no soy ladrón, injusto, adúltero. El problema que él había minimizado la espiritualidad de la ley a lo concreto de la ley. Como lo vimos la semana pasada, estos hombres fariseos eran muy poderosos, ricos, con poder político, religiosos, tenían acceso a toda clase de lugares. Tú podías ver a un fariseo y no es que les diga fariseos, pero los fariseos les encantaba estar en la primera fila para ser vistos con sus filacterias, para ser oídos cuando se ponían en pie a orar. Estos hombres les gustaban los lugares de prestigio. Ellos eran tan minuciosos, que ellos podían vivir cada aspecto de la ley de una forma perfecta, exteriormente. Este fariseo dice que él ayunaba 2 veces por semana, cuando en el pueblo judío solo estaba establecido ayunar una vez. Este hombre se jactaba, mira Señor, tú dijiste que teníamos que ayunar una vez al año, pero mira, yo lo hago 2 veces 2 veces por semana. Tú dijiste que solo teníamos que traer los diezmos de nuestras cosechas, pero yo doy hasta de lo que me encuentro en el jardín, la menta y el eneldo. Eran tan minuciosos con todo, hermanos, que ellos conocían cada punto, cada letra, cada espacio de la ley de Dios. Hermanos, si el texto de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto lo pudiéramos vivir, esos hombres lo vivían. Estos hombres eran los candidatos perfectos para aplicarse ese texto. Es más, yo creo que si uno de nosotros hubiera vivido en los tiempos de los fariseos y fuéramos de la mano de nuestros hijos, le dijéramos, mira hijo, así tienes que ser. Porque era admirable la condición religiosa de estos hombres. Era tan admirable que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que si nuestra justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Mateo capítulo 5, 20. El problema de este hombre es que él no era todo lo que dijo por fuera. Él no lo era por dentro. Él era nada más una apariencia de piedad. El mismo Señor Jesucristo en Mateo nos dice que ellos eran sepulcros blanqueados, que por fuera son dignos de imitar, pero por dentro traen toda clase de inmundicia. Y yo les pidiera por favor que lean Mateo capítulo 23 todo, y ahí se darán cuenta cómo el Señor Jesucristo los condena por su falsa religiosidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Estos hombres podían ser muy religiosos por fuera, pero por dentro eran lobos, rapaces, eran depredadores. El problema de este hombre es que este hombre tenía un orgullo tan alto por haber malentendido la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿no es lo que estamos viendo hoy en día con el resurgimiento de la teología reformada? ¿Por qué quise traer ese punto hoy?
Porque me he dado cuenta, hermanos, que la Iglesia Universal está pasando un problema. En donde la teología reformada está resurgiendo, pero los reformados están debilitando la fuerza. ¿Por qué? Porque se están atacando entre ellos mismos. Se están atacando entre saber quién tiene más doctrina que quién. Tú puedes ver las redes sociales y todos se atacan entre todos. Es un caos total. Las etiquetas salen a relucir por todos lados. No, yo soy bautista. No, yo soy metodista. No, soy presbiteriano. No. Yo soy de Cristo. Como los corintios. No, que yo sigo a Martin Lloyd-Jones. No, yo sigo a Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitefield. Y es aquí donde nace mi sermón. ¿Somos reformados o somos fariseos? Hoy en día la iglesia reformada está en declive. Pelean por el evangelio, pero violando el evangelio. Teniendo celo por la doctrina, pero pisoteando la doctrina al momento de enseñarla. Por la falta de paciencia y de amor para enseñar la palabra de Dios. Las iglesias hoy quieren hacer sicarios del evangelio, pero no quieren hacer discípulos de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado así como ese fariseo? Oh Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esas personas que creen en los dones extraordinarios. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy de esos que se dejan engañar, que les vacían la billetera. Yo te doy gracias, Señor, porque yo soy de los salvos siempre salvos, Señor. Te agradezco. Te doy gracias porque no soy de esos que le rezan a los muertos, Señor, o a los santos, a los ídolos esos de madera y yeso, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque no soy así. Y así podríamos seguir con una lista, hermanos, queriendo sobreponer nuestra enseñanza, pero violando el mandato de amar al prójimo más que a ti mismo. Y de ser manso para enseñar. Ser humilde. Recuerda, tú eres ese bastón que hoy está aquí, no por tu capacidad mental, sino porque alguien te trajo en su mano. Saben, hermanos, el movimiento reformado está cobrando fuerza nuevamente, pero ¿saben? Lo estamos haciendo que se debilite con nuestras actitudes de nuevo. La falta de misericordia, amor fraternal, vida piadosa. Queremos que un nuevo creyente nos explique qué es Queremos que un nuevo creyente nos explique todas las doctrinas difíciles. Escatología, eclesiología, antropología, la persona hipostática de Cristo. Aunque el término es filosófico, pero es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nos sirve para entender muchas cosas sobre Cristo. Queremos que las personas se aprendan términos académicos, pero no nos preocupamos si de verdad esas personas han comprendido el evangelio. De que si ha comprendido que es salvo solamente por gracia, por los méritos de Cristo, por la imputación de la justicia de Cristo. No nos preocupamos en saber si él verdaderamente ha comprendido para qué sirve la ley. No nos preocupamos en saber si él verdaderamente ha comprendido que ha sido regenerado nada más por la obra del Espíritu Santo. Sino queremos que nos explique en términos teológicos antes de saber si en realidad han nacido de nuevo. Hermanos, hoy aquí en esta iglesia nosotros estamos enseñando una confesión de fe. La confesión de fe bautista de la iglesia bautista de 1689. Esta fe limita y determina lo que creemos. Y eso es lo que vamos a enseñar.
Y lo vamos a enseñar con amor, con piedad, de una forma en que la persona que nos oye pueda entender el Evangelio. Sí, la confesión limita, como dije, y determina lo que nosotros creemos. Pero si por esa puerta entra un hermano de diferente denominación, que cree lo esencial del Evangelio, que cree que la Biblia es la única norma de fe y conducta, que tal vez en escatología tenga pensamientos diferentes, o en los dones extraordinarios piense diferente que yo, ¿tendré yo el derecho a discriminarlo porque no piensa igual que yo? ¿O puedo ir y estrecharle la mano? Yo creo que muchos de nosotros nos estamos comportando como ese fariseo. Tenemos un celo. ¿Y podríamos decir que es celo santo? ¿O será que es más un orgullo santo? Hermanos, nosotros, dice Pablo en Efesios 4:14 al 15, debemos de enseñar todo lo que la Biblia nos dice que enseñemos en amor, queriendo que nuestros visitantes puedan entender, así como tú y yo, la verdad del Evangelio, rogando al Espíritu Santo que use estos sermones, estas clases, para convencer a todos aquellos que tienen dudas. Pero muchas veces nosotros queremos convencer a las personas, obviando que ese trabajo es del Espíritu de Dios. Y saben, cuando comenzamos a imponer, comenzamos a reñir. Y entonces es donde ya no podemos decir que estamos hablando las cosas en amor. El trabajo del convencimiento es del Espíritu de Dios. Tú y yo estamos llamados a enseñar de una manera apacible, de una manera amorosa, eso sí, sin acomodar la verdad. Porque tampoco te estoy diciendo que engañes a tu hermano y que porque no se incomode, no le tengas que decir el problema que tiene con su pecado delante de Dios. Pero a veces nosotros usamos un tono muy despectivo para explicar que esa persona, al igual que yo, necesita misericordia. Miremos cómo era el otro personaje, el publicano. Mateo 18, 13 al 14. Mas el publicano, estando de lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ustedes saben qué era un publicano? Dice que era una persona encargada de la recaudación de impuestos para el gobierno. A menudo estas personas eran corruptas o percibidas como corruptas porque cobraban más de lo necesario y se embolsaban el dinero extra para sí mismos. En los tiempos grecorromanos, los recolectores de impuestos entre los judíos fueron considerados como simpatizantes de Roma, traidores a la nación y traidores a Dios. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, pero trabajaban por una razón. ¿Cuál? La avaricia. Ser un cobrador de impuestos era la manera más fácil de hacer riqueza. Podías cobrar $10 cuando era $1 el que tenías que cobrar. Los gobiernos tienen el derecho de recaudar impuestos, pero aquellos que los recogen a menudo han sido impopulares, sobre todo porque muchas veces exigían más de lo que tenían derecho. Jesucristo llamó a alguno de estas personas, como ya vimos, a Mateo
Mateo, sígueme. Como habla un predicador, el llamado eficaz de Dios. ¿Tú te imaginas que el Señor Jesucristo venga y te diga, hey, sígueme? Cuando tú estás contando tu bono de Navidad, cuando tú estás contando tu cheque, cuando tienes todos esos poquitos de dinero y que venga Cristo y te diga, sígueme. Y tú, ¿me puedo llevar un poco, Señor? Yo no me imagino a Mateo cómo es que él, contando tanto dinero, se paró y dejó en la mesa su trabajo, dejó su vida, dejó todo lo que podía tener y el poder de la convicción del Espíritu Santo. Zaqueo también fue otro de los recaudadores de impuestos que el Señor Jesucristo llamó. ¡Hey, Zaqueo, baja de ahí! Y se nos dice que este Zaqueo, Roma prefirió contratar a algunos lugareños, se nos dice que estuvieran familiarizados con los habitantes, la tierra y los caminos de la región. Algunos agentes fiscales eran responsables de territorios muy extensos que funcionaban como subcontratistas, contratando a sus propios empleados para recaudar los impuestos. Y creo que Zaqueo era el ejemplo de esto que estoy hablando, porque Zaqueo se nos dice en Lucas que él era jefe de los recaudadores de impuestos. Pero tú te imaginas a Zaqueo con la misma alegría que Mateo, convencido por el Espíritu de Dios, de su salvación. Los dos actuaron de la manera eficaz. Uno abandonó todo por seguir a Cristo y el otro comenzó a repartir sus bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo triplico. ¿Será esa nuestra actitud en la vida cristiana? Nosotros que nos jactamos que somos los que hemos escuchado el llamado eficaz de Dios. Hemos dejado nuestro egoísmo a un lado y nos hemos comenzado a preocupar por los demás. ¿Hemos puesto a Dios por encima de todo o es Dios después de mi placer, después de lo que yo tenga que hacer? Mira, Señor, yo no soy tan religioso. Miren, en el pueblo judío había un dicho que si solo 2 personas podían entrar al cielo, una tenía que ser un fariseo y la otra tenía que ser un escriba. Y la otra mitad de este dicho dice y que si solo 2 personas iban a estar en el infierno, tenía que ser una prostituta y un publicano. Y yo me imagino que por eso el Señor Jesucristo cuenta la parábola de los 2 hijos. Y en el versículo 21-31 nos dice, dirigiéndose a los fariseos les dijo que las prostitutas y los publicanos van primero que ustedes. Qué feo ser religioso por fuera. Y creo que todos nosotros nos debemos arrepentir de ese pecado. Porque muchas veces nos comportamos de forma piadosa solo cuando nos miran. Solo cuando estamos delante de alguien. Pero ¿cómo eres en tu casa, en la soledad de tu cuarto, cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que miras en tu teléfono? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te comportas en el trabajo cuando estás solo? ¿Cómo es cuando viajas solo y no está tu esposa a tu lado? O esposas. ¿Cómo son sus pensamientos cuando salen? A mí este texto me impacta porque dice que el publicano estaba lejos. ¿Lejos de qué? Bueno, en la parábola se nos dice que fueron al templo a orar. Y en el templo estaba el lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto, ¿qué había? Las tablas de Moisés, la vara de Aarón y el maná. Pero en esa arca significaba que ahí estaba la presencia de Dios. Él no quería ni acercarse porque él comprendía la grandeza excelsa y la santidad de nuestro Dios.
este hombre comprendió el enfoque de la ley. Él fue a buscar a Dios para que Dios en su misericordia y bondad fuera propicio a él. Hermanos, cuando uno viene a la iglesia no viene a jactarse. Cuando uno viene a la iglesia viene a admirar la grandeza de Dios y a admirar aún más su benevolencia, porque en lugar de consumirnos en su ira, Él quiso ser propicio a mí, el pecador. En el original griego, esta palabra donde dice que el publicano le pide a Dios, sé propicio a mí, pecador, la articulación se agrega el pecador. Sinónimo, singularidad. ¿Alguna vez tú te has visto de esa manera? ¿Te has visto como el único pecador por el cual la muerte de Cristo fue necesaria? ¿Te has visto como que ese sacrificio de la cruz fue necesario solamente por ti? Porque si la salvación es individual, yo creo que ese sacrificio también deberíamos de apropiarnos de él individualmente. De ver que mi Cristo tuvo que morir por cada uno de mis pecados. Pero el ser humano, para buscar sosiego de su conciencia, tiene que compararse con los demás, ¿no? Si fallamos como esposo rápidamente, yo voy a buscar, sí, perdóname, mi amor, pero mira, yo no soy como aquel que golpea a su esposa. Si trabajamos y fallamos en el trabajo, perezosos, nos mantenemos en el teléfono. Sí, yo podré, sí, pero mira, aquel no viene y todavía sí le roba al jefe. Si fallamos como padres, nos justificamos y miramos, sí, pero por lo menos yo llevo a mis hijos el domingo a la iglesia, tú no les lees ni la Biblia. Siempre tendemos a compararnos con los demás, pero siempre buscamos la comparación con alguien que le podamos ganar. Porque en eso sí somos muy astutos como las serpientes, pero no mansos como palomas. ¿Por qué no te comparas con Cristo y ves si llegas a la estatura de Cristo? Que yo sepa, el que lee la Biblia tiene que comprender que estamos llamados a ser como Él, no como el hermano que está a la par tuya. Tú ya sabrás por qué con Cristo no nos comparamos, ¿verdad? Porque nos quedamos cortos. ¿Saben? El amor de nuestro Señor Jesucristo fue tan maravilloso que Él a los religiosos los confrontaba de choque. Pero también tenía benevolencia con aquellos que venían, como el joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el texto dice que Jesús lo amó. Si alguien te pregunta, ¿tú también puedes sentir ese amor por alguien y explicarle qué es lo que tiene que hacer para ganar la vida eterna? ¿O lo vas a ver con tu orgullo de fariseo y desprecio? O a veces pensamos que, es que este no merece la salvación. ¿No ves cómo se comporta? No, si el Señor conmigo no batalló. Con mira, ya le prediqué 3 veces. A ya le leí casi toda la epístola a Romanos, se la expliqué a derecha y derecha y nada. ¿Y así querés que lo siga invitando a la iglesia? No, Jesucristo con los religiosos era chocante. Les decía la verdad en la cara. Pero con aquellos ignorantes que están afuera, que dice Pablo que ellos no leen la Biblia, nos leen a nosotros. Con ellos debemos de ser mansos y humildes, con un corazón piadoso. Recuerda que aunque sea pecador, Génesis dice que ellos son portadores de la imagen de Dios.
Y los tenemos que ver como a superiores que a nosotros mismos. Miren, hermanos, en esta parábola yo me imagino que el publicano oyendo, mira, Señor, yo no soy ni aún como este que está aquí. Y a él no le molestó que el fariseo se comparara con él. Porque por medio de la ley él sabe que es mucho peor que eso y lo reconoce. Reconoce su pecado. Y aquí hay hermanos en la iglesia que por un consejo, por una llamada de atención se molestan. ¿Sabes qué? Tú eres peor de lo que crees. Si no has leído la Biblia, tú eres peor de lo que crees. ¿O no te has dado cuenta cómo son tus pensamientos? Pero ¿saben por qué nos molesta? Que nos llamen la atención, que nos digan algo. Por el orgullo de fariseo que tenemos en el corazón. Porque creemos que todo lo estamos haciendo perfecto y que Dios tiene que estar satisfecho conmigo. Yo te pregunto, ¿es Dios quien tiene que estar satisfecho contigo? ¿O tú tienes que ver si en realidad Dios te mira en su Hijo Jesucristo satisfecho? Porque aquel que tiene orgullo creo que no está en Cristo. Jesucristo nada más tuvo un hijo, como lo dice otro predicador. Y es el único hijo que es amado y se llama Jesucristo. Y si tú no estás en Él, tú no eres amado por Dios. Y el orgullo es una forma de ver que tú no estás en Él. ¿Y cómo nos deshacemos del orgullo, hermano? Si eso viene adherido a este cuerpo pecaminoso, la única forma está en entender una comprensión clara de las Escrituras. Miren, hermanos, estar satisfechos con nuestra vida cristiana es un peligro, porque como hemos comprendido ciertas doctrinas, tendemos a cruzar los brazos. No nos preocupa nuestro pecado, vivimos sin dolor por el pecado, tal, ya Cristo pagó todo. No, pues es que yo ya comprendí la seguridad de salvación, sí. Y si peca, no abogado tenemos para con el Padre. Y tu vida en declive, porque has tomado tu libertad como libertinaje. Como yo te dije ahí arriba, tal vez tú no crees en los dones extraordinarios, pero nunca te preocupas por compartir el Evangelio. Tal vez tú no eres de esos que se dejan engañar y que se dejan vaciar la cartera, pero nunca has ofrendado. Porque Dios no necesita tu dinero, lo que necesita Dios es un corazón sincero. No, hermanos, miren, y tampoco me lo tomen a mal, no estoy diciendo que tienen que ofrendar a fuerza. No, eso es voluntario, tiene que nacer de tu corazón. Nadie dé por necesidad, dice el apóstol Pablo. Hermanos, tal vez tú eres de aquellos que creen que la salvación no se pierde. Pero tu mal entendimiento de la doctrina de la seguridad en Cristo te hace vivir peor que un impío. Tal vez tú no le oras a los muertos o a los santos esos de madera, pero le oras a un Dios que no conoces por tu simplicidad para estudiar los atributos de Dios. Como quiera, la palabra de Dios nos acusa. Y lo más peligroso es, hermanos, que usamos el pronombre de cristianos reformados. Y no es que tenga algo contra los reformados, no. Es que un cristiano reformado tiene que vivir como tal. Nos jactamos de ser reformados y queremos imponer tareas a otros que aún nosotros no somos capaces de cumplir.
Queremos enseñarle a nuestros hijos un montón de cosas que nosotros no vivimos, pero que solo tenemos el conocimiento aquí en la mente, pero ese conocimiento no ha bajado aquí. Y si no baja aquí para tener acción aquí, no sirve. Es un conocimiento vano. Como los corintios sabían muchas cosas, ¿y qué les dice el apóstol Pablo? Ustedes están envanecidos. Miren la conclusión de esta parábola. En esta conclusión está lo más claro de la salvación. La salvación no se obtiene por cuanto tú haces, sino porque reconozcas quién ya hizo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De estos Dios solo uno regresó justificado a su casa y fue el que se humilló ante Dios. Pero ¿qué hizo este publicano, cobrador de impuestos, estafador, que tenía dinero de sobra, para poder ser declarado justo por Dios? Mirar con fe hacia Dios. Mirar con fe hacia Dios. Hay un texto muy famoso de Isaías 45, el que trajo a la salvación al pastor Charles Spurgeon. Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Hermanos, este publicano estaba de lejos, agachado, golpeándose el pecho, diciendo: Señor, sé propicio a mí. Como les dije, en ese templo estaba el arca del pacto. En Éxodo 25:10 nos narra cómo Dios da órdenes para hacer esa acta del pacto. Era de madera de acacia, revestida de oro, con unas argollas de oro por los lados. Era una cajita de madera forrada de oro. Esas argollas servían para introducir unas barras de la misma madera que habían sido así recubiertas con oro también para transportar el arca. Sobre esa cajita se había hecho la tapa de la propiciación. En esa tapita habían 2 querubines que miraban al centro, y sobre esa tapa cada año se colocaba la sangre del cordero sacrificado, el cordero de la propiciación. Y cuando Dios miraba para esa arca, no miraba su ley quebrantada, miraba el pago que había sobre ella, la sangre del inocente. Y el publicano logró comprender que esa sangre era para el perdón de sus pecados. La sangre de un inocente derramada, eso es lo que la ley exigía para la ofensa. La ley debía llevar al pueblo de Israel a reconocer que él no podía vivir la ley. Pero ellos fracasaron, al igual que muchos de nosotros, que miramos a Cristo solo cuando nos conviene. Hermanos, los seres humanos no se ganan el favor de Dios porque se portan bien, sino porque por medio de la palabra de Dios te das cuenta que eres un pecador, que eres miserable, que no tienes nada de bonito en ti y que lo único que tienes para llevar a Dios es orgullo, vanagloria, ¿qué más? Arrogancia. ¿Tú crees que con eso Dios está satisfecho? No. Lo único que tenemos, dice Isaías, son trapos de inmundicia. Es necesario que nosotros confiemos en el pacto nuevo de nuestro Señor Jesucristo, en el Cordero Pascual que fue derramado, fue azotado, fue crucificado, derramó su sangre por cada uno de nosotros para que hoy los cristianos reformados actuemos por gracia, por amor a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al que hizo propicio por nosotros.
no es para que nos jactemos de la comprensión de la sana doctrina, sino que en amor nosotros podamos compartir esa palabra, ese mensaje de poder, ese mensaje del cual Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿saben algo, hermanos? Nosotros con nuestra arrogancia, nosotros con nuestro orgullo teológico, hacemos que ese mensaje pierda la fuerza. Porque se nos olvida que ese mensaje tiene que ser transmitido con el mismo amor que Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Hoy no tenemos que esperar un año para entrar al lugar santísimo y traer un cordero para sacrificarlo. El cordero ya fue inmolado y nos hizo perfectos una vez y para siempre. Él derramó su sangre y tú puedes entrar todos los días que quieras hasta la misma presencia de Dios, y Él te puede ver perdonado como a este publicano, porque su Hijo ya pagó por ti. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Nosotros deberíamos de vivir como el publicano, no queriendo ni alzar los ojos al cielo y reconociendo la grandeza excelsa de ese Dios perdonador que hoy nos tiene aquí. Recuerden, nosotros somos ese bastón. Mi deseo es que esta iglesia, la Iglesia Bautista La Gracia en Naples, no sea conocida por ser como muy eficaz teológicamente. Yo quiero que nosotros podamos impactar con nuestra teología, con nuestras doctrinas, en amor, que conozcan que en esta iglesia hay amor, un amor fraternal. Que puedan ver, como dice el apóstol Juan en sus epístolas, el amor de Dios en el reflejo de nuestras vidas. Que estemos listos para ayudar, que estemos listos para enseñar, que estemos listos para dar la mano a nuestro prójimo. Hoy, aquí en donde vivimos, hay un montón de iglesias que parecen sectas. Y nosotros deberíamos de impactar con el mensaje del evangelio, viviéndolo en amor y dándole gracias a Dios. ¿De qué? ¿De que no soy igual que ellos? O dándole gracias a Dios que nos salvó, nos regeneró, nos abrió los ojos y pudimos ver a cara descubierta la importancia del evangelio. Hermanos, nuestra tarea como cristianos es meditar en este libro día y noche para poder dar testimonio a todo aquel que mande razón de nuestra fe. Pero lo debemos de hacer con mansedumbre, según 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad para debatir, para pelear. No. Escuchen lo que dice en el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento y vengan a la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Con mansedumbre y amor. No imponiendo. Recuerda, cuando comenzamos a imponer es porque sentimos que estamos perdiendo la batalla, pero esa batalla no es tuya. La convicción la trae el Espíritu Santo. Tú encárgate de conocer bien la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, para que cuando te pregunten tú seas eficaz en tus respuestas, pero que seas más eficaz también viviendo lo que predicas. Y el Señor a diario nos da oportunidad para hacer eso. Hermanos,
Nosotros, nuestro deber es predicar, como les he dicho. Prediquemos el Evangelio. Miren, al final puede pasar como el ladrón en la misma cruz, que solo con el rótulo vino a Cristo. Jesús, el Rey de los judíos. ¿Qué fue lo que él dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero antes de eso, los dos ladrones se burlaban de él. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo que te hace ver que Jesús es el Rey que vino a vencer y a libertarnos de las huestes del pecado. Es el Rey, es el siervo no contencioso, amable para con todos, que vino no solo a enseñar, vino a sufrir por lo que enseñaba. Él con mansedumbre corregía a los que se oponían. Y también era drástico con aquellos religiosos. Porque no voy a obviar que también Jesús aventó todas las cosas del templo. Pero recuerda que el celo de él sí era santo. Y él estaba consumido por la casa de su padre. El ladrón en la cruz pudo reconocer que Cristo era su Salvador. Yo te pregunto, ¿será que él entendió escatología? Él entendería que era la propiciación, la justificación por fe, eclesiología, antropología bíblica, teología propia, infralapsarianismo. Yo creo que ese ladrón reconoció que ese Señor era el verdadero Rey de los judíos. Él comprendió las buenas nuevas de salvación. No estoy diciendo que la doctrina es innecesaria, no, la doctrina es muy necesaria, pero hay que saberla enseñar y empezamos enseñándola con el Evangelio. Y muchos creen que el Evangelio es el ABC de la vida cristiana. No, el Evangelio es el ABC hasta la Z. Sin el Evangelio tú no vas a comprender nada de las doctrinas de la gracia. Todos como el publicano debemos venir a la cruz. Todos aquellos que no están en Cristo. Todos aquellos que toman la vida muy superficial, en especial nuestros jóvenes, que creen que porque están jóvenes todo está bien. Un día, si Dios no lo permite, morirás. Y si mueres sin Cristo, sufrir aquí por tu pecado y sufrir allá la ira de Dios. Todos deberíamos de venir cabizbajos como el publicano, reconociendo que el único que puede ser propicio a nosotros es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no se trata de pelear, se trata de compartir, se trata de enseñar. Y si el hermano, sí, se molesta porque le dijiste un consejo, le diste un punto de vista, hermano, no te enojes, porque eres peor de lo que crees. Y si no me crees, lee la Biblia. Muchos piensan que creer la Biblia es para aprender teología. Si ustedes se dan cuenta, Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice que Cristo murió para salvar a los pecadores. Y de ahí dice, del cual yo soy el primero. Todos nosotros deberíamos de vernos como ese pecador primero. Así que yo le pido a Dios que por favor Él haga la obra en nosotros. Nosotros somos vasos en sus manos. Todo lo que nosotros tenemos es porque el alfarero así nos ha ido diseñando. No tenemos nada de qué jactarnos. Todo el conocimiento que hemos podido adquirir se lo debemos a Él. Todo lo que nosotros podamos hacer por Él es su misericordia obrando en nosotros. Entonces no hay nada de qué jactarnos. Somos cristianos y si somos reformados, vivamos como la palabra lo indica, verdaderamente reformados, compartiendo el mensaje del Evangelio en amor los unos con los otros.
teniendo misericordia de aquellos que no han tenido la capacidad de ver todo lo que tú tal vez has podido llegar a comprender. Pero enséñales en amor. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio tan grande, Señor. Estamos convencidos, Padre amado, que al igual que el publicano, nosotros no teníamos nada para acercarnos a ti, que fue tu Santísimo Espíritu, Señor, quien nos llamó, nos regeneró y nos hizo ver, Padre amado, la libertad que hay en ti, Señor. Yo te pido, Padre amado, que así como nos convertimos nosotros, Señor, que nos trajiste a tus pies, nos ayudes también a nosotros a predicar, Señor, el Evangelio. Así como tú usaste a muchas personas para traernos a nosotros, también nosotros queremos ser usados por ti, Señor. Y no solo queremos predicar, sino queremos vivir de una manera digna el Evangelio, Señor. Queremos ser eficaces en ese llamamiento santo, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Te pido por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí con nosotros, Padre Celestial, que por favor, Señor, nos ayudes a ver por medio de las Escrituras el fariseo que traemos dentro, Señor, y que con el poder de tu Santísimo Espíritu, Señor, tú lo mates, Padre amado, y nos ayudes a vivir como tu Hijo Jesucristo, Padre amado, una religión verdadera, inmácula, Señor, de preocuparnos por amarte a ti, ser santos, hacer justicia, ser piadosos verdaderamente, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que tú bendigas a todos mis hermanos en esta congregación y a todos los que hoy están predicando el mensaje del Evangelio, Señor. Que no olvidemos, Padre Celestial, que nosotros vamos al cielo nomás por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, por tu Hijo amado que lo enviaste a la cruz a morir por mí, el pecador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ay, Señor. Ay, Señor. Estoy